Esta es la historia de dos hombres cuyas vidas se cruzaron en circunstancias muy distintas, pero que con el tiempo demostrarían cómo el destino puede dar giros inesperados. Es la historia de Eduardo Salvatierra, un millonario acostumbrado a tenerlo todo, y de Mateo, un joven humilde que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de luchar por sus sueños. Eduardo era conocido en toda la ciudad. Su nombre aparecía en portadas de revistas, en titulares de periódicos y en invitaciones exclusivas a eventos sociales. Siempre rodeado de lujos, viajaba en autos deportivos de último modelo. Vestía trajes hechos a la medida por diseñadores internacionales y coleccionaba relojes que costaban más que una casa promedio. En su mansión organizaba fiestas que duraban hasta el amanecer, con banquetes interminables, luces deslumbrantes y música que resonaba hasta en las colinas cercanas. A simple vista, cualquiera pensaría que era un hombre exitoso y admirado. Pero la realidad era distinta. Eduardo no era querido, era temido. Su carácter era grosero, su trato hacia los demás, humillante. No soportaba la idea de que alguien pudiera equivocarse en su presencia. En sus oficinas, si un empleado cometía un error, lo exponía delante de todos con burlas crueles. A los meseros de restaurantes los trataba como si fueran invisibles. Cuando se cruzaba con alguien de clase trabajadora, su mirada reflejaba desprecio. Para él, el dinero era la medida absoluta del valor humano, y como él lo tenía todo, creía que los demás no tenían nada. Un día, en un restaurante elegante, ocurrió un episodio que marcaría el inicio de una historia mayor. Eduardo había llegado con varios socios para celebrar un supuesto acuerdo millonario. El lugar era sofisticado. Mesas con manteles blancos, candelabros brillantes y un ambiente refinado. Allí trabajaba Mateo, un joven camarero que había conseguido ese empleo para sostener a su madre enferma y pagar sus estudios de ingeniería. Era un muchacho amable, de trato sencillo, que sabía escuchar y sonreír incluso cuando estaba agotado. Mateo se acercó a la mesa de Eduardo con la bandeja en la mano y con cortesía ofreció el menú. Eduardo apenas lo miró. Lo interrumpió de manera brusca y comenzó a señalarle los platos con impaciencia. Cuando Mateo, en un momento de nervios, confundió una bebida, Eduardo explotó. Con voz fuerte lo humilló frente a todos. Dijo que era un inútil, que nunca llegaría a nada en la vida, que solo servía para limpiar mesas y que la gente como él estaba destinada a la mediocridad. Algunos clientes bajaron la cabeza incómodos, otros se quedaron en silencio, y los socios de Eduardo rieron nerviosos, sin atreverse a contradecirlo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero no lo hizo. Se limitó a pedir disculpas y a retirarse con dignidad. Mientras caminaba hacia la cocina, pensaba en las palabras de aquel hombre arrogante. Dolían, sí, pero también lo fortalecían. Dentro de sí, Mateo se prometió que esas palabras serían combustible para demostrar que su valor no dependía de servir una mesa, sino de su esfuerzo y de sus sueños. Esa noche, al llegar a casa, lo esperaba su madre, enferma pero siempre sonriente. Ella era su mayor motivación. Aunque no tenían mucho, compartían lo poco con alegría. Mateo le contó lo sucedido y ella, con voz débil pero firme, le dijo que no dejara que nadie le hiciera creer que no valía. El dinero no define quién eres, hijo, le dijo. Tu corazón, tu esfuerzo y tu dignidad valen más que cualquier fortuna. Mientras Mateo estudiaba hasta la madrugada para avanzar en su carrera y en el proyecto que soñaba lanzar, Eduardo vivía en un mundo paralelo. Rodeado de aduladores, no veía la soledad real en la que estaba sumido. Organizaba fiestas, gastaba fortunas en lujos y despreciaba cualquier consejo que pudiera hacerlo reflexionar. Su soberbia crecía con cada día. Si alguien osaba contradecirlo, lo echaba de su círculo. Mateo, en contraste, dedicaba cada segundo a mejorar su idea. Una aplicación de logística sostenible que podía revolucionar el transporte de mercancías. Pasaba noches en vela programando, calculando y diseñando. No era fácil. Muchas veces dudó. Muchas veces pensó en rendirse. Pero recordaba las palabras de su madre y la promesa que se había hecho aquella noche en el restaurante. El tiempo avanzaba. Eduardo seguía en su vida de lujos desmedidos, mientras Mateo empezaba a ser reconocido en pequeños círculos de emprendedores. Un día presentó su proyecto en una conferencia. Aunque la mayoría eran empresarios experimentados, escucharon con atención a aquel joven apasionado. Vieron en él algo distinto: integridad, esfuerzo y visión. Decidieron apoyarlo. Así nació su empresa. Mientras Mateo ascendía poco a poco, Eduardo comenzó a caer. Tomó decisiones equivocadas. Invirtió en proyectos arriesgados y se asoció con personas que solo buscaban aprovecharse de él. Sus advertencias fueron ignoradas y, cuando los negocios comenzaron a derrumbarse, nadie estuvo para ayudarlo.
Sus cuentas se vaciaban, sus propiedades eran embargadas y los lujos se desvanecían uno tras otro. Lo que alguna vez fue un palacio lleno de gente, ahora era una mansión vacía y silenciosa. El millonario que antes humillaba a todos se encontró solo. Aquellos que reían con él en las fiestas desaparecieron. Nadie respondió sus llamadas. La prensa que lo alababa comenzó a señalarlo como un fracaso. En la soledad de su mansión vacía, Eduardo se preguntaba dónde había quedado todo lo que creía que lo hacía grande. Y entonces comprendió que el dinero no compra lealtad ni respeto. Mateo, por su parte, seguía creciendo. Su empresa expandía operaciones en varios países, recibía premios y reconocimientos. Pero lo más importante era que su madre, gracias a los tratamientos que ahora podía costear, mejoraba. Él no buscaba lujos exagerados, sino dignidad, estabilidad y el orgullo de saber que todo lo había construido con esfuerzo. El destino, sin embargo, tenía preparada la escena final. Eduardo, arruinado y desesperado, comenzó a buscar trabajo. Fue de oficina en oficina, recibiendo negativas y burlas, hasta que llegó a una empresa moderna y próspera. Allí le ofrecieron una entrevista. Sentado en la sala de espera, observaba a los empleados con envidia, recordando cuando él mismo tenía decenas de trabajadores a su disposición. Finalmente lo llamaron. Entró a la oficina del director y lo que vio lo dejó helado. Frente a él estaba Mateo, el mismo camarero al que había humillado años atrás. El silencio fue eterno en su mente. Eduardo bajó la mirada. Sintió la vergüenza recorrer su cuerpo. Esperaba la venganza, la burla, el desprecio. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. Mateo lo miró con serenidad y le dijo que la vida da vueltas, que todos merecen una segunda oportunidad y que el verdadero poder no está en aplastar a los demás, sino en levantar a quienes han caído. Le ofreció un puesto en la empresa. No un cargo de lujo, no un trono, sino un trabajo modesto. Eduardo, con lágrimas en los ojos, aceptó. Fue humillante para su orgullo, pero liberador para su alma. Por primera vez comprendió lo que significa ganarse algo con esfuerzo y lo que se siente ser tratado con dignidad, no por el dinero, sino por el simple hecho de ser humano. El tiempo pasó. Eduardo aprendió a valorar las cosas pequeñas, a trabajar en equipo, a respetar a los demás. Mateo, mientras tanto, siguió creciendo como empresario, pero jamás dejó de ser humilde, y así el destino cerró el círculo. El arrogante millonario aprendió de la humildad de aquel joven al que había despreciado. Esta historia nos deja una lección clara. La vida es un ciclo. Hoy puedes estar arriba y mañana abajo. Puedes tener millones y perderlos en un instante. Pero lo que realmente define a una persona no es lo que tiene, sino lo que da. El dinero puede comprar lujos, pero nunca puede comprar respeto verdadero. La humildad, el esfuerzo y la empatía son la mayor riqueza que alguien puede poseer. Nunca subestimes a nadie, nunca humilles a los demás, porque el destino, tarde o temprano, siempre pone a cada persona en el lugar que le corresponde. Gracias por acompañarnos en este viaje por otra de las tantas historias que nos regala la vida. Si esta narración tocó tu corazón, no olvides apoyarnos con un me gusta y suscribirte a Relatos de la Vida, donde cada semana compartimos nuevas experiencias que inspiran, conmueven y nos invitan a reflexionar. Hasta el próximo relato, y recuerda, cada día de tu vida también tiene una historia que merece ser contada.